Desde mi pequeño observatorio en la Sierra de Guadarrama, algo cambió esa mañana de noviembre. Después de desaparecer detrás del Sol, el cometa Tres Ojos había reaparecido, y lo que los astrónomos estábamos viendo no hacía más que levantar más preguntas que respuestas. Las primeras imágenes captadas por el observatorio de El Teide en Tenerife mostraban un cometa que, según todo lo que sabíamos sobre visitantes interestelares, no debería existir. Mientras la Tierra esperaba ansiosa cualquier señal de este viajero cósmico, los telescopios del Observatorio de Calar Alto, en Almería, enfocaron una tenue mancha que surgía por el horizonte noreste. Tras 8 días oculto por la conjunción solar, Tres Ojos había vuelto, pero lo que los científicos descubrieron durante su análisis era lo que realmente nos mantenía despiertos por las noches. La superficie de este vagabundo interestelar estaba cubierta por algo sin precedentes, una corteza de entre 15 y 20 metros de espesor compuesta por compuestos orgánicos, forjados no en su sistema estelar de origen, sino durante miles de millones de años de deriva por la galaxia. Imagina que todo lo que estamos observando, cada medición que tomamos, no nos muestra el material primigenio proveniente de otra estrella, sino una capa transformada por la radiación cósmica durante un viaje que comenzó antes de que nuestro propio sistema solar se formase. Un equipo de investigadores españoles y belgas metió esos datos en simulaciones por ordenador, y lo que encontraron reescribía todo lo que creíamos saber de los objetos interestelares. Los rayos cósmicos galácticos, esas partículas aceleradas por supernovas y colisiones de agujeros negros, bombardeaban este cometa desde hacía entre 3 y 11.000 millones de años. Estas partículas de alta energía penetraban profundamente en su superficie, rompiendo moléculas, creando cadenas complejas de carbono, y luego destruyéndolas de nuevo. Era como un horno cósmico funcionando sin parar durante eones. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. El análisis de composición mostró algo que no encajaba con ningún cometa conocido. El dióxido de carbono dominaba las emisiones, con una abundancia 7,6 veces superior al agua. Los cometas suelen ser bolas de nieve sucia, principalmente hielo de agua, pero este apenas cumplía con esa definición. Su firma espectral revelaba un monóxido de carbono elevado y un espectro de reflexión anormalmente rojo, provocado por moléculas orgánicas que recubrían su superficie. Y espera, que hay más que no encaja. La proporción de níquel a hierro en la pluma de gas coincidía con aleaciones industriales, no con el polvo cósmico natural. La relación níquel-cianuro era órdenes de magnitud mayor que la de cualquier cometa conocido, incluido el 2I/Borisov, nuestro anterior visitante interestelar. Algunos colegas ponían la probabilidad de que estas características surgieran de forma natural por debajo del 1%. Las medidas de polarización estaban por las nubes, literalmente. Una polarización negativa extrema, sin precedentes en ningún cometa observado. No solo inusual, sino estadísticamente anómala comparada con todo el catálogo conocido. Cuando la luz rebotaba en el polvo y gas alrededor de Tres Ojos, se comportaba de formas que los modelos convencionales no podían explicar. Y luego está la trayectoria, una órbita retrógrada, alineada a menos de 5 grados del plano de la eclíptica, atravesando el sistema solar como si estuviera planeada. La probabilidad estadística era del 2%. Pasó a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, llegando al perihelio justo cuando la Tierra no podía observarlo directamente. La conjunción de estas coincidencias orbitales tenía una probabilidad combinada de 0,005%. Durante julio y agosto, los observadores habían documentado algo que retaba la física básica, un chorro de material apuntando hacia el Sol, una cola inversa real, no una ilusión óptica como en otros cometas. Un auténtico chorro disparándose en la dirección equivocada. Los artículos científicos ya estaban publicados, los datos eran sólidos, pero el mecanismo seguía siendo un misterio. Y cuando Tres Ojos se acercó al perihelio el 29 de octubre, los observatorios solares espaciales captaron un brillo rápido más allá de cualquier comportamiento conocido para un cometa. El objeto se volvió más azul que el propio Sol. Sí, has leído bien, una bola de hielo y polvo que en ciertas longitudes de onda superaba en brillo a nuestra estrella. Mientras tomaba un café en mi observatorio, pensé, si este cometa fuera una persona en una discoteca, seguro que sería el que se luce en la pista hasta que cierran el local.
Y no era para menos. El fenómeno había sido registrado por varios satélites solares, y lo que nos esperaba en diciembre, cuando Tres Ojos pasara más cerca de la Tierra, prometía ser un espectáculo sin precedentes. Pero justo cuando me preparaba para seguir observando, una pregunta me golpeó la mente como un vaso de sangría en una terraza de Sevilla: ¿qué diablos era realmente Tres Ojos? ¿Un cometa? ¿Un fragmento antiguo? ¿O algo mucho más extraño? El misterio apenas comenzaba. Aquella noche, mientras revisaba los datos en el observatorio de Calar Alto, recordé la frase del maestro astrónomo don Julián, que siempre decía: en esta ciencia, las respuestas llegan despacio, y las preguntas, rápido como el tren de alta velocidad. Y vaya que Tres Ojos nos había puesto a toda velocidad. Volviendo al asunto, la composición del cometa seguía siendo un enigma digno de novela negra. Esa capa orgánica de 15 a 20 metros de grosor, formada por compuestos que no se originaron en su sistema solar, era como una armadura construida durante miles de millones de años, moldeada por la radiación cósmica. Era un disfraz perfecto, que ocultaba lo que realmente había debajo. Como un ladrón con máscara en una fiesta de carnaval, Tres Ojos se escondía detrás de esa corteza, y nosotros solo podíamos intentar descifrar qué secretos guardaba. Lo más desconcertante era la presencia de níquel en proporciones industriales. Imagina que, en lugar de un cometa hecho de hielo y polvo, encontráramos algo parecido a un chisme de fábrica cósmica con piezas de metal pulido. Eso no encajaba ni con la física ni con la química que estudiamos en la universidad. Por si fuera poco, su órbita parecía demasiado perfecta, como si alguien la hubiera diseñado para pasar rozando planetas claves sin que la Tierra lo viera venir. Pasó cerca de Marte, Venus, y hasta Júpiter, y cuando llegó a su punto más cercano al Sol, justo no podíamos seguirlo con nuestros telescopios ópticos porque el Sol nos cegaba. Y aquí es donde la cosa se puso aún más loca. En julio y agosto, algunos colegas españoles y portugueses detectaron un chorro de gas y polvo que apuntaba directamente hacia el Sol. Un fenómeno absurdo, como si un ventilador apuntara en la dirección contraria al viento. Los cometas suelen expulsar material que se aleja del Sol, no hacia él. ¿Era esto un error? ¿Una ilusión óptica? No, los datos eran claros. De repente, todo el mundo empezó a hablar de la cola antisol. Era como si Tres Ojos tuviera su propio sentido del humor cósmico y estuviera desafiando las leyes físicas solo para ver nuestras caras de asombro. Pero lo más impactante llegó a finales de octubre, cuando Tres Ojos brilló con una intensidad que nos dejó a todos boquiabiertos. No solo aumentó su brillo de forma exponencial, sino que su color cambió a un azul más intenso que el del propio Sol. Imagina una estrella pequeña que decide ponerse un vestido azul eléctrico y robarle protagonismo al Sol en su propio show. Los satélites solares como SOHO y Estereo captaron este fenómeno, y los físicos teóricos empezaron a frotarse las manos, porque este tipo de comportamiento no solo era extraño, sino que ponía a prueba la relatividad general de Einstein. Sí, el mismísimo Einstein habría estado intrigado viendo cómo la gravedad solar desviaba la luz del cometa. Pero aquí viene lo más extraño: el cometa no estaba donde la gravedad y las leyes físicas decían que debería estar. Se había desplazado unos 4 segundos de arco, como si tuviera un motor invisible empujándolo. Los expertos empezaron a hablar de una aceleración no gravitatoria, algo que, si fuera causado por la expulsión de gas, debería haber dejado una nube gigante de escombros a su paso. Y nadie encontró esa nube. Así que, para resumir, estábamos frente a un objeto que tenía un traje de materia orgánica procesada por radiación, una composición química que parecía sacada de un taller industrial, una órbita que parecía diseñada con GPS estelar y un comportamiento que desafiaba las leyes físicas conocidas. Mientras tomaba un respiro, pensé: si este cometa fuera un invitado en una boda, seguro que sería el que se cuela por la puerta trasera y termina robándose el protagonismo con su baile loco. Y mientras la comunidad astronómica se preparaba para observarlo mejor en diciembre, cuando pasara más cerca de la Tierra, yo no podía dejar de preguntarme: ¿qué secreto ocultaba realmente Tres Ojos bajo esa capa de misterio? ¿Sería solo un fenómeno natural, o estábamos ante algo mucho más profundo y extraño? La respuesta aún estaba en el aire, y la noche en la sierra parecía susurrarme que esto no había hecho más que empezar.
Aquella madrugada, en el telescopio de la Sierra de Gredos, mientras ajustaba los controles para captar la débil luz del cometa Tres Ojos, no pude evitar fijarme en Clara, la astrofísica que trabajaba conmigo. Llevaba un vestido negro ceñido que rozaba ligeramente sus rodillas, combinado con unos tacones color burdeos que parecía desafiar la gravedad, como si ella misma flotara entre las estrellas. Su collar, una cadena fina con un pequeño colgante en forma de estrella, brillaba débilmente bajo la luz tenue del observatorio, y su sonrisa, esa sonrisa que había visto tantas veces, tenía un aire de misterio que encajaba perfectamente con el enigma que estábamos intentando resolver. Clara siempre bromeaba diciendo que el cometa era más difícil de entender que ella misma, y esa noche no fue la excepción. Si Tres Ojos fuera un tipo, seguro que me habría dejado plantada ya, pero este sí que sabe cómo mantener el interés. Reímos mientras ajustábamos los instrumentos para captar el mejor espectro posible. El cometa, sin embargo, no parecía mostrar compasión ni humor. Su anticola seguía apuntando hacia el Sol, un fenómeno que nadie podía explicar. Los modelos clásicos de dinámica cometaria se quedaban cortos, y ninguna teoría parecía encajar. Era como si Tres Ojos tuviera una voluntad propia, un capricho de diva cósmica. Las imágenes que recibíamos mostraban su superficie recubierta de una mezcla rojiza, como si estuviera pintada con barniz envejecido, una capa orgánica que absorbía la luz y reflejaba un tono carmesí que recordaba a un vino de Rioja añejo. La textura parecía rugosa, con grietas y fracturas que sugerían actividad interna, pero sin revelar su verdadero origen. Mientras Clara examinaba los datos, sus dedos delicados y ágiles se movían con rapidez sobre el teclado, como si estuviera descifrando un código secreto. Mira esto, dijo señalando la pantalla, la proporción de níquel a hierro es tan alta que parece una aleación industrial, como si alguien hubiera fabricado esta cosa en un taller espacial. Me quedé mirando la pantalla, pensando en voz alta, ¿y si no es un cometa, y si es un artefacto? Clara soltó una carcajada, pero sus ojos brillaban con esa mezcla de preocupación y emoción que solo tienen los científicos cuando se enfrentan a lo desconocido. No digas eso tan alto o nos echan del observatorio, bromeó, pero sí, la idea ronda la cabeza de más de uno. Mientras analizábamos la trayectoria, la precisión con la que Tres Ojos había esquivado a los planetas parecía casi demasiado perfecta. Un baile coreografiado entre Marte, Venus y Júpiter, llegando justo en el momento en que la Tierra no podía verlo. Esto no es casualidad, dije, es como si alguien hubiera planificado esta ruta. Clara se acercó, apoyando suavemente una mano en mi hombro. Y aún hay más. El brillo azul que alcanzó en el perihelio no tiene precedentes. El cometa se volvió más brillante que el Sol en ciertas longitudes de onda. Eso es como si alguien hubiera encendido un faro en medio del océano oscuro del espacio. Esa idea me dejó sin aliento. ¿Qué clase de energía podía liberar un objeto así? ¿Un simple pedazo de hielo y polvo? No, había algo más, algo oculto bajo esa corteza orgánica, algo que nos había estado mirando todo el tiempo sin que lo supiéramos. De repente, el monitor parpadeó con una alerta, el cometa se encontraba a 4 segundos de arco de su posición predicha. Una desviación pequeña, pero significativa. ¿Gravitación o algo más?, pregunté. Clara frunció el ceño. Podría ser lente gravitacional, pero no explica todo. Hay una aceleración no gravitatoria, algo que empuja a Tres Ojos sin motivo aparente. Y si fuera por gases expulsados, deberíamos ver una nube enorme, pero no hay nada. El silencio llenó la sala, como si el propio universo nos estuviera retando a entender su mensaje. En ese instante, comprendí que estábamos ante un misterio que no solo desafiaba la ciencia, sino también nuestra imaginación. Y mientras la noche avanzaba, con Clara y yo sumidos en aquel enigma, una pregunta rondaba mi mente: ¿estábamos observando el objeto natural más extraño jamás visto, o el primer indicio de algo más allá? La mañana siguiente me encontró en un café de Cuenca, con vistas a las casas colgadas que parecían desafiar la gravedad, mientras repasaba los últimos informes que llegaban desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. El aroma intenso del café recién hecho y el murmullo de los turistas no lograban distraerme del torbellino de datos que tenía delante. La noticia había corrido como pólvora: Tres Ojos no era un cometa cualquiera.
Pero lo que más me impactaba era la reacción de la comunidad científica española. Algunos colegas, con el ceño fruncido y la mirada llena de escepticismo, discutían acaloradamente en foros y seminarios. Otros, como Clara y yo, estábamos fascinados, aunque conscientes de que cualquier afirmación debía manejarse con extremo cuidado. Mientras dejaba que el café hiciera efecto, recordé las palabras del doctor Rodrigo, un veterano especialista en cuerpos menores, que me había dicho una vez: cuando la naturaleza se pone creativa, lo mejor que podemos hacer es levantar las cejas y observar con atención. Y así lo hicimos. El cometa parecía estar desafiándonos a todos con sus anomalías. Su superficie cubierta por una corteza de compuestos orgánicos procesados por radiación no era solo un dato curioso, era un mensaje en clave que nos obligaba a replantear cómo interpretamos los objetos interestelares. En el laboratorio, Clara y yo analizábamos las imágenes espectrales obtenidas desde el observatorio de Sierra Nevada. La capa rojiza, esa especie de barniz carmesí que cubría al cometa, absorbía la luz de formas inesperadas. Parece un manto que ha sido pulido por miles de millones de años de viento cósmico, comenté mientras ajustaba los gráficos. Clara, con su habitual ironía, añadió: si fuera un coche, ya estaría listo para pasar la ITV interestelar. Aunque con ese brillo azul intenso que tuvo en el perihelio, más bien parece un coche tuneado para una carrera espacial clandestina. No pude evitar reírme. Pero detrás de la broma, había una verdad incómoda: las propiedades físicas y químicas de Tres Ojos no coincidían con ningún cometa conocido. La predominancia del dióxido de carbono, el exceso de níquel, la polarización extrema y la extraña cola apuntando al Sol formaban un conjunto de anomalías difícil de ignorar. Los modelos de simulación indicaban que este cometa había viajado durante miles de millones de años por la galaxia, acumulando en su superficie ese escudo orgánico. Pero, ¿qué escondía bajo esa capa? ¿Hielo primigenio o algo desconocido? Era como intentar leer un libro antiguo cuyas páginas habían sido expuestas al sol durante siglos. Las palabras estaban allí, pero el texto original estaba distorsionado. Mientras Clara preparaba los datos para la próxima campaña de observación, recibí un mensaje inesperado. Era de un colega en el observatorio de Javalambre, que me enviaba unas imágenes recientes del cometa. En ellas, se veía un patrón de brillo irregular, como si el cometa estuviera respirando, expulsando y reteniendo material de manera intermitente. Esto complica aún más las cosas, pensé. Un objeto que no solo desafía las leyes físicas, sino que parece tener un pulso propio. Y entonces, justo cuando creía que habíamos explorado todos los ángulos, llegó la noticia que sacudió a todo el mundo: el cometa se acercaría a la Tierra el 19 de diciembre. Lo suficientemente cerca para ser observado en detalle con casi cualquier telescopio del hemisferio norte. La oportunidad de nuestra vida. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo gris de Cuenca, una sensación de anticipación y vértigo me recorrió el cuerpo. Aquella bola errante, vestida con su abrigo rojo y su brillo azul eléctrico, estaba a punto de revelar sus secretos, o de dejarnos con más preguntas. Justo entonces, el teléfono vibró con un mensaje de Clara: prepárate, esto va a ser más grande de lo que imaginamos. Y yo no podía estar más de acuerdo. Aquella noche, en el pequeño pueblo de Almagro, donde las calles empedradas guardan siglos de historias y secretos, me preparaba para una sesión de observación con un grupo de astrónomos aficionados. La plaza mayor, iluminada por faroles amarillentos, se llenaba de risas y charlas, pero todos teníamos la mirada puesta en el cielo. Entre ellos estaba Lucía, una joven estudiante de física con un vestido rojo intenso que contrastaba con la noche oscura. Sus zapatos, unos elegantes botines de cuero negro, hacían un suave ruido al caminar, y su collar, una cadena con una pequeña luna de plata, parecía brillar al ritmo de su entusiasmo. Lucía tenía esa mezcla de inocencia y determinación que solo los apasionados por el cosmos poseen. Mientras montábamos los telescopios portátiles, bromeé con ella: si Tres Ojos fuera un hombre, seguro que estaría celoso de tu brillo esta noche. Lucía soltó una sonrisa traviesa y replicó: pues espero que el cometa no se ponga a hacerme la competencia, que yo no tengo una cola antisol que me siga a todas partes. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Tres Ojos se acercaba a su punto más cercano a la Tierra,
y aunque solo era una mancha difusa en el horizonte este, todos queríamos capturar ese instante único. A medida que la noche avanzaba, las imágenes que llegaban desde los grandes observatorios confirmaban lo que ya sabíamos: el cometa seguía comportándose de forma errática y sorprendente. Su brillo fluctuaba, y su color azul eléctrico parecía intensificarse, como si emitiera una luz propia que desafiaba la fría oscuridad del espacio. De repente, mientras ajustaba el enfoque de mi telescopio, noté un destello fugaz en la cola del cometa, un chorro de material que parecía impulsarse con fuerza hacia el Sol. Era un espectáculo fascinante y desconcertante, como si tres ojos estuviera lanzándonos una señal. Los debates científicos se intensificaban. Algunos proponían que ese chorro podría ser causado por la liberación repentina de gases atrapados bajo la corteza orgánica, mientras que otros sugerían que podría tratarse de una forma de propulsión natural desconocida hasta ahora. Lucía, con ojos brillantes, me comentó: es como si el cometa tuviera su propio motor, pero sin necesidad de gasolina. No sé si motor, pero desde luego no es un coche cualquiera, respondí. Esto se está pareciendo más a una nave espacial disfrazada de cometa que a cualquier cosa que hayamos visto. Mientras la madrugada se acercaba, el frío empezaba a calar en los huesos, pero nadie quería perder ni un segundo de aquel espectáculo cósmico. En ese momento, un mensaje urgente llegó a mi móvil. Las observaciones del observatorio de Yebes indicaban que la desviación en la trayectoria del cometa se mantenía, y no había señales de la nube de escombros que debería haber acompañado a una expulsión tan masiva de material. Esto añadía una nueva capa al misterio. ¿Qué fuerza estaba moviendo a Tres Ojos? Era posible que estuviera siendo controlado, o al menos influenciado, por algo que aún no podíamos entender. Mientras desmontábamos los equipos, Lucía y yo intercambiamos miradas cargadas de emoción y preocupación. En el silencio de la noche, con el cielo comenzando a clarear, comprendimos que estábamos en presencia de algo que iba mucho más allá de un simple cometa. Y justo cuando el primer rayo de sol tocaba las tejas rojizas de Almagro, una pregunta quedó flotando entre nosotros, más pesada que cualquier teoría: ¿qué secretos ocultaba realmente Tres Ojos bajo su disfraz de viajero interestelar? La respuesta, por ahora, seguía siendo un enigma envuelto en polvo rojo y luz azul. Los días que siguieron en el observatorio del Teide fueron una mezcla de frenética actividad y silenciosa tensión. Mientras el cometa Tres Ojos se acercaba cada vez más, la comunidad científica española y europea se organizaba para aprovechar cada minuto de observación antes de que desapareciera de nuestra vista. Una tarde, mientras revisaba imágenes espectrales en la sala de control, entró Marta, una joven investigadora con un aire de misterio que parecía sacado de una novela de García Márquez. Llevaba una blusa blanca ligeramente transparente que dejaba entrever un delicado tatuaje en forma de constelación sobre su clavícula, combinado con unos pantalones ajustados y unos botines de tacón que resonaban suavemente sobre el suelo de mármol. ¿Has visto esto?, me preguntó, señalando la pantalla. En ella, la intensidad del brillo azul del cometa había alcanzado un nuevo pico, y las emisiones de dióxido de carbono seguían dominando el espectro, pero ahora se detectaban también trazas inusuales de otros compuestos orgánicos complejos, nunca antes registrados en cometas. Marta sonrió con esa mezcla de fascinación y desafío que solo tienen los científicos cuando se enfrentan a lo inexplicable. Es como si el cometa estuviera cambiando, evolucionando ante nuestros ojos. Su voz era suave pero firme, y por un momento pensé que si las estrellas pudieran hablar, ella sería quien las escuchara mejor. Mientras analizábamos los datos, apareció un rumor que se extendía por los pasillos del observatorio. Algunos colegas sugerían que Tres Ojos podría ser, en realidad, un fragmento de una estructura artificial, un artefacto enviado por una civilización avanzada para explorar el cosmos. El concepto era tan descabellado como intrigante. En voz baja, Marta me confesó: si fuera cierto, estaríamos ante el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Pero también, ante un desafío que cambiaría para siempre nuestra visión del universo. La idea de que un objeto con una trayectoria tan precisa y una composición tan extraña pudiera ser una sonda interestelar disfrazada de cometa parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, los datos no dejaban espacio para descartarla completamente. Esa noche, mientras observábamos el cometa desde la terraza del observatorio,
Marta me enseñó un pequeño amuleto que llevaba colgado al cuello, una pieza de meteorito pulida que había encontrado en un viaje a Almería. Un recuerdo, dijo, de que, aunque la Tierra es nuestro hogar, el universo siempre tiene algo que mostrarnos. El cometa brillaba en el cielo nocturno, su luz azulada reflejándose en sus ojos, y en ese instante supe que estábamos siendo testigos de un fenómeno que trascendía la ciencia y la imaginación. Pero justo cuando creíamos que habíamos tocado la superficie de su misterio, un nuevo dato llegó como un disparo: la desviación en la órbita persistía, y no se detectaba la masa perdida que justificaría un cambio tan radical en su velocidad. La pregunta seguía latente: ¿qué fuerza invisible estaba guiando a Tres Ojos? Mientras el viento fresco de la noche acariciaba nuestro rostro, Marta susurró: esto no es solo un cometa. Es un mensaje. Y nosotros aún no sabemos cómo leerlo. El reloj avanzaba y el 19 de diciembre se acercaba. La verdad estaba a punto de estallar, y nadie sabía si estábamos listos para enfrentarla. Esa madrugada en el observatorio de Javalambre, el aire estaba cargado de una mezcla de nervios y expectación que se podía cortar con un cuchillo. La noche era clara, el cielo despejado, y Tres Ojos se acercaba cada vez más a la Tierra, mostrándose como una mancha tenue que poco a poco ganaba brillo. Mientras ajustaba mi telescopio, apareció Elena, una experta en espectroscopía, vestida con una blusa azul oscuro que resaltaba sus ojos verdes como esmeraldas, acompañada de unos jeans ajustados y unas botas altas de cuero marrón que crujían ligeramente con cada paso. Su cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un delicado pendiente en forma de cometa colgaba de su oreja izquierda, como un guiño al objeto que todos observábamos. ¿Listo para la función?, me preguntó con una sonrisa cómplice. Más que nunca, respondí, aunque siento que estamos viendo solo la punta del iceberg. Durante horas concentramos la atención en la luz que nos llegaba de Tres Ojos, descomponiéndola en millones de colores y buscando patrones en esa sinfonía lumínica que nos hablaba de su composición y comportamiento. Cada emisión, cada absorción, era una nota en un concierto cósmico que intentábamos descifrar. Pero entonces, justo cuando la madrugada comenzaba a ceder ante los primeros rayos del sol, Elena señaló un detalle en la pantalla que nos dejó helados: una serie de pulsos regulares, casi como un latido, en la intensidad de ciertas emisiones químicas. No era algo que esperáramos en un cometa natural. ¿Esas señales?, pregunté, sin poder ocultar la sorpresa. Podrían ser patrones de actividad interna, pero la regularidad es demasiado perfecta, respondió Elena, con los ojos brillando de emoción y desconcierto. Es como si el cometa respirara o tuviera un ritmo propio. Aquella idea me dejó sin palabras. ¿Un objeto que respiraba? ¿Un ser vivo o una máquina con un pulso? La ciencia tradicional no tenía respuesta para eso. Al mismo tiempo, los datos orbitales seguían mostrando esa desviación inexplicable. La aceleración no gravitatoria persistía, y las observaciones no detectaban la nube de escombros que debería acompañar cualquier expulsión masiva de material. Mientras desmontábamos el equipo, Elena comentó en voz baja: esto va más allá de cometas o asteroides. Estamos ante algo que no entendemos del todo. La noche se disipaba, pero el misterio se hacía más profundo. Tres Ojos seguía su camino, silencioso y esquivo, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Justo cuando pensaba que habíamos tocado el límite del conocimiento, una última imagen captada por un satélite solar llegó a nuestras pantallas: una explosión de brillo, un destello azul intenso que superaba cualquier registro anterior. Elena y yo nos miramos, conscientes de que aquello no era solo un fenómeno natural. Había algo, o alguien, detrás de ese gesto. Y mientras el cometa se acercaba a su máximo esplendor, una frase resonó en mi mente, como un eco lejano pero persistente: no estamos solos, y Tres Ojos es la prueba. Esa mañana, el universo nos recordaba que sus secretos son tan vastos como insondables, y que el verdadero viaje apenas comenzaba. El amanecer en el observatorio de Calar Alto tiñó el cielo de tonos anaranjados cuando recibí una llamada inesperada de Javier, el director del centro. Su voz era seria, casi urgente: tenemos que hablar. Los datos recientes del radar no cuadran con nada que hayamos visto antes.
Al llegar a la sala de control, Javier me mostró las imágenes obtenidas durante las últimas horas. El núcleo de Tres Ojos, lejos de ser irregular y fragmentado como cualquier cometa común, aparecía sorprendentemente uniforme, casi geométrico. Sus contornos eran tan definidos que parecían diseñados, como si alguien hubiera esculpido aquella roca en las frías tinieblas del espacio. Mientras observábamos, una sensación extraña me recorrió la espalda, como si estuviéramos ante algo que desafiaba no solo la ciencia, sino también la lógica. Javier, con una mezcla de asombro y cautela, comentó: si esto es natural, es el objeto más extraño que hayamos detectado. Pero si no lo es, estamos ante algo mucho más grande. La noticia comenzó a filtrarse entre los investigadores. Algunos preferían mantener la calma y buscar explicaciones convencionales, otros, como nosotros, sentíamos que estábamos frente a un descubrimiento que podía cambiarlo todo. Recuerdo que Marta, con su mirada intensa y cejas arqueadas, dijo en voz baja: esto no es un cometa ni un fragmento espacial. Es una estructura con propósito. La idea era aterradora y fascinante a la vez. ¿Y si Tres Ojos no era un simple viajero interestelar, sino una nave, una sonda, o incluso un mensaje en forma de roca que cruzaba galaxias? Mientras el cometa continuaba su trayectoria, la comunidad científica mundial se movilizaba para obtener cada fragmento de información posible. Telescopios ópticos, radar, radioastronomía, espectroscopía, todos apuntaban hacia ese punto en el cielo con una intensidad casi religiosa. La noche antes del acercamiento máximo a la Tierra, el cielo de Andalucía estaba despejado, y un grupo de astrónomos, técnicos y periodistas se reunió en el observatorio. Entre ellos, Lucía, con su vestido rojo y mirada brillante, me susurró: lo que vamos a ver puede ser la historia que contemos a nuestros nietos. Cuando Tres Ojos alcanzó su punto más cercano, una explosión de luz azulada iluminó la bóveda celeste, una luminiscencia que parecía desafiar la propia esencia del Sol. Aquella luz no solo brillaba, sino que parecía transmitir una vibración, una energía que resonaba en cada fibra de nuestro ser. Y justo en ese instante, una nueva señal fue detectada, un patrón codificado en la luz reflejada, una secuencia que no podía ser producto del azar. El silencio se apoderó del auditorio. Habíamos cruzado el umbral. Lo desconocido nos hablaba, y era hora de escuchar. Pero antes de que pudiéramos comprender su mensaje, el cometa comenzó a alejarse, disipando su brillo y desapareciendo lentamente hacia la inmensidad. Mientras miraba al cielo, supe que Tres Ojos nos había dejado una puerta abierta, una invitación a descubrir algo que cambiaría para siempre nuestra visión del cosmos. Y en ese momento, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿estábamos preparados para la respuesta que nos esperaba al otro lado? Los días posteriores al máximo acercamiento de Tres Ojos a la Tierra fueron un torbellino de actividad en todos los centros de investigación. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía, entre las luces parpadeantes de los monitores y el murmullo constante de conversaciones técnicas, comenzamos a analizar la señal codificada que había llegado junto con el brillo azul del cometa. Aquella secuencia, una serie de pulsos luminosos organizados en patrones matemáticos, parecía un lenguaje, un mensaje intencionado. Clara, con su vestido de seda azul que caía suavemente sobre sus hombros y sus pendientes de plata en forma de espiral, lideraba el equipo de descifrado, trabajando incansable noche tras noche. Si esto es comunicación, me dijo una madrugada, es la prueba definitiva de que no estamos solos. Pero también es un reto que apenas empezamos a comprender. Mientras descifraba los códigos, el resto del equipo rastreaba cada rincón del cielo, buscando señales similares, tratando de entender el origen y el propósito de Tres Ojos. Pero no todos compartían nuestro entusiasmo. Algunos científicos, temerosos de las implicaciones, pedían cautela y escepticismo, recordándonos que aún faltaban pruebas concluyentes. Otros, en cambio, sentían un vértigo parecido al que se experimenta al asomarse al borde de un precipicio desconocido. Una noche, mientras repasaba los datos, recibí una llamada inesperada de un colega en Madrid. Su voz era baja y apresurada. Hemos detectado una anomalía en las comunicaciones satelitales, una interferencia que coincide con la trayectoria de Tres Ojos. La noticia nos dejó helados. Podía ser que el cometa, o lo que fuera,
estuviera interactuando con nuestras propias tecnologías? ¿Un simple fenómeno natural, o algo más? La tensión aumentó, y la frontera entre la ciencia y la especulación se volvió difusa. En las calles de Madrid, las noticias comenzaron a filtrarse, generando debates públicos, teorías conspirativas y hasta manifestaciones pacíficas en plazas y parques. Mientras tanto, Clara y yo continuábamos descifrando el mensaje, pieza a pieza, tratando de encontrar sentido en aquel lenguaje alienígena que parecía hablar de viajes interestelares, de galaxias lejanas, y de un llamado a la humanidad para prepararse. Pero justo cuando creíamos estar cerca de una revelación, algo inesperado sucedió, una nueva señal, mucho más débil y distante, apareció en los registros, proveniente de una región del espacio que no habíamos explorado antes. El misterio se profundizaba, y la pregunta que nos atormentaba a todos era clara y aterradora: ¿era Tres Ojos un simple visitante, o la punta visible de un iceberg mucho mayor y más complejo? La humanidad estaba en la antesala de un cambio monumental, y mientras el universo nos observaba, nosotros nos preparábamos para descubrir si estábamos listos para lo que vendría. La noche del 19 de diciembre, desde lo alto del observatorio de Sierra Nevada, la atmósfera estaba cargada de una mezcla electrizante de expectación y nerviosismo. Los telescopios apuntaban hacia el horizonte este, donde Tres Ojos, ese enigmático visitante interestelar, estaba a punto de realizar su máximo acercamiento a la Tierra. Entre el equipo de científicos, Marta destacaba con su vestido color borgoña que se ceñía suavemente a su figura, y sus labios pintados de un rojo intenso que reflejaban la pasión con la que vivía cada descubrimiento. Su collar, una fina cadena con un pequeño colgante en forma de cometa, brillaba tenuemente bajo la luz artificial del observatorio. Mientras ajustábamos los últimos instrumentos, el cometa comenzó a revelar su verdadero rostro. La corteza rojiza que lo cubría parecía vibrar con energía propia, y de repente, una serie de destellos azules y verdes recorrieron su superficie, como si estuviera enviando un mensaje luminoso al cosmos. En aquel momento, la sala quedó en silencio absoluto. Cada uno de nosotros sentía que estábamos siendo testigos de algo extraordinario, un instante que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Pero justo cuando creíamos haber alcanzado la cima del misterio, una perturbación inesperada sacudió los sistemas. Tres Ojos comenzó a acelerar, modificando su trayectoria en un giro abrupto que ningún modelo podía predecir. El corazón se me aceleró. ¿Era una señal de retirada? ¿Una despedida? ¿O el comienzo de algo aún más profundo? En los minutos siguientes, los datos mostraron que el cometa estaba enviando una última secuencia de pulsos codificados, un mensaje cifrado que parecía un enigma dentro de otro enigma. Mientras descifrábamos aquella comunicación, Marta me miró a los ojos y susurró: «Esto no termina aquí. Tres Ojos es solo el principio». Y con esa frase resonando en nuestras mentes, el cometa desapareció lentamente en la vastedad del espacio, llevándose consigo secretos que aún no estábamos preparados para comprender. Aquella noche, bajo el manto estrellado de Andalucía, comprendimos que el universo esconde misterios que desafían la imaginación, y que nuestra aventura apenas comenzaba. Pero una pregunta quedó suspendida en el aire, inquietante y persistente: ¿qué otros visitantes nos esperan en la oscuridad, y qué mensajes traerán consigo? Mientras la humanidad contemplaba el cielo, sabíamos que el legado de Tres Ojos sería el faro que guiaría nuestra búsqueda, un llamado a mirar más allá, a descubrir lo desconocido, y a enfrentar juntos el infinito. El telón cayó, pero la historia seguía, y el universo, con sus secretos y maravillas, aguardaba pacientemente nuestro próximo movimiento.